Jojo, hola a todos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero y estén excelentes todos ustedes. Antes de que comience el video, les digo de qué va a tratar más o menos. Básicamente, les vuelvo a mostrar todas las historias del año 2021, pero ojo, no solo así nada más. Ya que, las acomodé por niveles, o sea, en el nivel de terror fácil, están las historias menos aterradoras, ojo, no digo que sean malas. En el nivel de terror medio, las que alcanzar a dar miedo y suspenso. Y tampoco son malas. Y en el nivel de terror difícil. Es donde están las historias más aterradoras que se hicieron en aquel entonces y las que más suspenso dan. Bueno, sin más, comencemos con el video. ¿Qué onda, patrón? ¿Qué anda haciendo? Lo de siempre, Paquito, ya sabes. El video de hoy será todas las historias que hice el 2021, pero por niveles. ¿Niveles? La neta no entiendo. Yo pensaba que ya estaba lista la parte 2, de cuando nos perdemos en el bosque con el Juanito. Pero bueno, a ver, veamos de qué va esto. Después de la cena navideña, toda mi familia se había ido para sus casas, mis papás ya estaban dormidos, yo me quedé solo en mi sala, me preparé un chocolatito caliente, me senté en mi sofá, prendí mi PS4 y me estaba echando unas partiditas en el Fortnite y en el Warzone, en fin, al cabo de unos minutos me estaba dando algo de sueño, entonces para aburrirme más, apagué la tele y me acosté en mi sofá, porque me dio flojera subir a mi cuarto. A los 5 minutos empecé a escuchar sonidos extraños afuera de mi casa, pero pensé que se trataba de los gatos de mi vecino, así que me dormí de nuevo, pero otra vez se escucharon los ruidos afuera de mi casa, me harté y decidí ir a revisar qué estaba pasando, me asomé atrás del cristal de la ventana y lo que vi fue muy aterrador. Desde lo lejos se veía una persona vestida de Santa Claus, pero eso no fue lo perturbador fue que esa persona tenía una hacha en sus manos, pensé que fue una alucinación mía, me tallé los ojos y volví a ver y esa persona ya no estaba, yo ya no me pude dormir, estaba asustado, pero en unas cuantas horas, logré quedarme dormido. A la mañana siguiente le conté eso a mis papás y ellos me dijeron que un asesino andaba suelto por las calles, la policía lo había atrapado esta mañana, y dijeron que el asesino estaba vestido de Santa Claus. El 24 de diciembre, o sea Nochebuena, mis primos y yo salimos a comprar cohetes, ya que en mi país, estamos acostumbrados a tronar cohetes en este día. Entonces, como les decía, íbamos por cohetes a altas horas de la noche, más o menos eran como las 2 de la mañana, lo malo era que teníamos que pasar por una calle sola y más aparte del otro lado de la calle, había un panteón, pero bueno, llegando compramos lo necesario, y de regreso, a uno de mis primos se le ocurrió la grandiosa idea de asomarse a ver qué había dentro del panteón, y después mi primo regresó corriendo para avisarnos que había visto a una mujer de blanco caminando entre las tumbas. Mi otro primo y yo no le creímos nada y nos asomamos adentro del panteón, y ahí nos cagamos todos del miedo, ya que mi primo tenía razón, solo que la mujer no estaba caminando, más bien estaba flotando y vi que la mujer se estaba acercando hacia donde estábamos nosotros, mi primo se quedó paralizado del miedo, la mujer ya estaba algo cerca de nosotros, mi primo reaccionó a tiempo y corrimos hacia nuestra casa, yo por curioso decidí voltear atrás, y vi a la mujer en la carretera, como nos miraba desde la oscuridad, entonces corrimos más rápido, logramos llegar a mi casa, y toda nuestra familia que estaba ahí, nos preguntaron qué pasaba, les contamos lo sucedido, y como era de esperarse, no nos creyeron nada, nos dijeron que era una alucinación o algo así, y desde ese día, en los siguientes años de Nochebuena, salimos a comprar cohetes a otra parte. Mi abuelo era un viejo sabio que le gustaba contar historias, pero había una de ellas que se destacaba mucho de las demás, y es la siguiente.
Mi abuelo era un hombre de campo, le gustaba mucho trabajar. Un día le dijeron que tenía que ir a trabajar a un lugar que estaba algo lejos. Él se tenía que despertar muy temprano, a eso de las 3 de la mañana, entonces se empezó a hacerse de noche, entonces se fueron a dormir en una pequeña casita, oscura y fría, cada quien se acostaron en una cama y se durmieron. Aquí es donde empieza lo terrorífico. Mi abuelo estaba dormido y de repente empezó a sentir algo que se le subió en los pies, y le dijeron sus compañeros que para qué dejaron entrar a un gato, así que le dio una patada y sintió que algo se cayó. A los pocos minutos sintió que de vuelta algo se le volvió a subir, pero ahora más grande, y dijo, otro gato, que no cerraron bien la puerta o qué. Mi abuelo sin pensarlo le soltó otro patadón. Después al poco rato sintió que algo se le volvió a subir a sus pies y él les dijo a sus camaradas, no decir eso. Esa cosa se bajó de sus pies y entonces él no pudo dormir porque se sentía observado por alguien o algo, pero él se quedó dormido. Pero a la hora sintió que algo se le subió nuevamente, pero esta vez en todo el cuerpo, y no lo dejaba hablar ni moverse, solamente hacía puros pujidos. Entonces sus camaradas prendieron una vela y vieron horrorizados cómo estaba mi abuelo, y le preguntaron que qué le pasaba y que por qué hacía eso. Él de repente pudo hablar, y solamente les dijo que no se durmieran, que algo andaba suelto por ahí. A la mañana siguiente mi abuelo despertó con unos extraños rasguños en su pecho y muy pálido, y afuera de la casa habían pisadas de un animal extremadamente grande. Después de un tiempo le dijeron que ahí se aparecía un ente maligno y solamente una persona loca se atrevería a dormir en esa casa. Esto comienza con una niña llamada Fátima. Era una niña que deambulaba por su pueblo en busca de una muñeca. Entró a una tienda de antigüedades y vio a una muñeca con las uñas muy largas y pintadas de rojo. La niña se la compró, pero el dueño de la tienda le dijo que tuviera cuidado con esa muñeca ya que estaba poseída por el mismísimo demonio. La niña, ajena a la advertencia, se fue a su casa muy contenta. En la noche Fátima se despertó y oyó una voz que dijo, he matado a 2, solo quedan 8. La niña, pensando que solo fue un sueño, se volvió a dormir. A la mañana siguiente vio a su muñeca, que le faltaban 2 uñas, y a sus padres degollados. La niña, asustada, arrojó a la muñeca al río y se fue a casa de sus abuelos. Era de noche y Fátima volvió a escuchar la voz, pero esta vez decía, he matado a 3, solo quedan 5. Fátima, muy asustada, fue a la habitación de sus abuelos y los vio degollados, y a su perro también, y a los pies de la cama estaba la muñeca y una mano sin uñas. La niña amarró una enorme piedra y tiró la muñeca al río y se fue a casa de una amiga. Fátima estaba ya loca porque decía que la culpa la tenía ella, por haber comprado la muñeca. Su amiga Sonia la tranquilizó y después se fueron a dormir, y como era de esperarse, en la madrugada escuchó nuevamente la voz que decía, he matado a 4, solo queda tú. La muñeca se abalanzó sobre Fátima clavándole la última uña. Era una familia, con 2 hijos, una niña y un niño. En la tele avisaron de que en la noche habría una lluvia de estrellas, así que la familia salió a acampar en un tramo de la carretera, cerca del aeropuerto. Eran más o menos como las 3 de la mañana, y entonces se pusieron a ver la lluvia de estrellas, y uno de los niños se separó del grupo, perdiéndose en la maleza del
bosque. Después de un rato lo encontraron a media carretera, y entonces el niño vio fantasmas de ancianos, adultos, y niños. El niño salió corriendo, y desde ese día, los conductores que pasan por esa carretera, en la madrugada, precisamente entre las 1 y 3 de la madrugada, se ven los fantasmas que vio el niño, también se pueden apreciar en el bosque. Mi madre me contó que hace mucho tiempo, más o menos cuando iba en primero de secundaria. Antes decían que en los baños de su escuela, ocurrían sucesos paranormales, tal es el caso del típico dicho que dicen, por ejemplo, que se aparece un payaso en el baño de los niños, y en el baño de las niñas se aparecía una bailarina, o esa típica frase que te dicen, que tu escuela antes era un panteón, pero lo que le ocurrió a mi mamá es diferente. Ella estaba a punto de salir de la escuela, pero le dieron ganas de ir al baño, así que fue rápido. Cabe aclarar que como ella era nueva en la escuela, no conocía a nadie, sí que ella no tenía amigas por el momento. Siguiendo con la historia, mi mamá entró y al entrar se asustó demasiado, al ver a una alumna tirada en el suelo. Entonces mi mamá corrió a auxiliarla, pero se dio cuenta que ella se había cortado las venas, y entonces mi mamá salió a pedir ayuda. Fue con uno de los conserjes, y al llegar al baño no había nadie. Mi mamá se sacó mucho de onda, y entonces el conserje le contó, que hace mucho una estudiante se había estado cortándose las venas, y lastimosamente no llegó a tiempo al hospital y murió desangrada. Mi mamá se asustó demasiado y mejor se aguantó las ganas de ir al baño y se fue para su casa. Cuando era niño, mis papás me habían dejado en casa de mis abuelos, ya que ellos se irían a otro estado, por asuntos de trabajo, pero en fin, mis abuelos vivían en un pueblito que estaba cerca de un cerro. Una semana después, en medio de la noche, me desperté a tomar agua, y para ir al baño. Cabe aclarar que el baño estaba afuera de la casa como a 20 metros y obvio tenía que salir, así que me dispuse a salir. Me metí al baño y estando ahí, empecé a escuchar un lamento. Entonces después de acabar de hacer mis necesidades, salí corriendo e irme a la casa, pero de repente se empezó a escuchar el lamento de nuevo, y entonces giré mi cabeza a un lado, y al lado de la casa de uno de los vecinos, vi a una mujer, que tenía un vestido blanco, y además estaba flotando, como a 1 metro de altura. Entonces entré a la casa y cerré con llave la puerta, y mis abuelos estaban sentados en la sala guardara silencio, y me dijeron que ella se aparecía una vez al mes por estos rumbos, buscando a sus hijos. El año pasado, mis papás y yo salimos al supermercado a comprar todo lo necesario para la cena de Navidad. Fuimos a un súper que está pasando un bosque y lo peor, fue que tuvimos que ir caminando, ya que el coche de mi hermano no arrancaba, pero bueno, no pasaba nada, igual no estaba tan lejos el súper. Llegando al súper compramos todo lo necesario y mi hermano, por querer bromear con nosotros nos dijo: imagínense que nos salga a la Llorona ahorita mismo. Mi mamá le dijo que se callara y que no jugara con eso. En ese momento cuando le dijo eso a mi hermano, empezamos a escuchar un lamento que venía del bosque. Mi mamá se comenzó a paniquear y mi papá nos tranquilizó diciéndonos que solamente fue nuestra imaginación por lo que dijo mi hermano. Los llantos se calmaron, y seguimos caminando, pero al cabo de unos 2 minutos otra vez se empezaron a escuchar de nuevo los lamentos, solamente que ahora mucho más lejos, pero en ese momento recordé que los llantos de la Llorona, si se escuchan cerca es que está lejos, y si se escucha lejos es que está cerca. Les
les dije eso a mis papás y entonces todos salimos corriendo de ahí. Mi mamá me dijo que volteó y vio que una mujer nos estaba siguiendo, pero la mujer estaba flotando como a 1 metro de altura. Todos logramos llegar a nuestra casa y por lo rápido que corrimos, se nos cayeron algunas de nuestras cosas que compramos en el súper. En el año 1967, mi mamá volvía de su colegio como a las 7 p.m., cuando en eso se da cuenta que olvidó su estuche de lápices y sabía que mi abuela la iba a regañar porque esos lápices eran caros. Mi mamá volvió a la escuela pero estaba cerrada, así que se brincó y vio una cosa corriendo de un lado a otro, con la posición de araña. Mi mamá se quedó paralizada y de pronto la figura se dio cuenta de que mi mamá la había visto, pero mi mamá de repente reaccionó y logró subir la reja y se fue corriendo a su casa. Ya al llegar mi abuela la regañó y al siguiente día fue y por suerte sus lápices seguían ahí. Una noche de Halloween invité a unos amigos a mi casa, y nos escondimos en una tienda de acampar que tenía en mi garaje y nos quedamos ahí. Alrededor de las 3 de la mañana, escuchamos quejidos de un animal, pensé que se trataba de uno que se había metido, así que mi amigo salió a revisar, y cuando volvió tenía una herida de un arañazo, no tan grande pero estaba sangrando un poco, entonces de repente se fue la luz, y el chillido de la criatura se hicieron un poco más fuertes, y de repente nos arañaron la tienda en la que estábamos, y salimos corriendo, y como estaba oscuro y alcancé a ver a la criatura, alcancé a tocar su piel y era algo áspera. Al día siguiente, hablé con el que me vendió la casa, y me contó que cada Halloween invitaban a un demonio, y después de ese suceso me seguían pasando cosas raras, hasta que me harté y vendí la casa. Hasta la fecha no me ha pasado nada y estoy bien en otra casa, pero tengo la sensación de que alguien me observa, cuando estoy a oscuras. Me encontraba saliendo de mi trabajo, estaba muy cansado, solamente quería irme a descansar, pero para llegar rápido a mi casa, tenía que pasar por el bosque, básicamente es como un atajo hacia mi casa si quería llegar rápido, iba caminando entre la maleza, cuando de repente me empecé a escuchar un extraño silbido, me empecé a preocupar porque pensé que se trataba de algún vándalo o alguna persona que quería hacerme daño, así que empecé a caminar rápido, pero entonces el silbido se empezaba a escuchar más lejos, y me empecé a calmar, ya que lo tenía lejos. Todavía me faltaba caminar mucho, así que empecé a caminar más rápido, pero de nuevo empecé a escuchar el extraño silbido, se escuchaba lejos, así que no me preocupé, entonces escuché un extraño ruido, volteé a ver de qué se trataba, y vi una persona muy alta, tenía un gran sombrero, y llevaba cargando un costal, y vi bien lo que tenía ahí adentro, tenía muchos huesos, y más aparte me di cuenta que él era el que hacía ese extraño silbido, corrí, sin voltear atrás, y escucho el silbido más y más cerca, logré ver la luz de los faros de la carretera, entonces llegué donde había más gente, volteé a ver si ya no me seguía, y en efecto, esa cosa ya no me seguía, pero cada noche sueño que esa cosa me alcanza y bueno ya saben el resto. La siguiente historia que les voy a contar, le pasó a mi abuela, en sus tiempos de juventud, ella me platicó que ellos antes, vivían cerca de un río, tenían un campo grande, con un gran maizal, y ellos también vivían cerca de un pequeño pueblo, bueno vamos al grano.
Mi abuela estaba embarazada de uno de mis tíos. El día que mi tío llegó al mundo, fue uno de los mejores días de toda su vida, ya que era su primer hijo. En fin, ya pasado una semana, en la noche se fueron a dormir. Mis abuelos dejaban a su bebé en una cuna al lado de su cama. Esa noche mi abuelo se paró en la madrugada para irse a trabajar. Entonces, ya saliendo de su casa, mi abuelo escuchó un ruido extraño. Pensó que se trataba de mi abuela que necesitaba algo. Así que subió rápido, y lo que vio no lo pudo creer. Una extraña sombra estaba cargando al bebé, y echándole un extraño polvo a mi abuela, mientras ella dormía. La sombra, al percatarse de mi abuelo, salió por la ventana con el bebé. Mi abuelo salió corriendo gritando por ayuda. Varios vecinos y amigos de mi abuelo salieron corriendo con sus lámparas y sus machetes. Entraron al bosque, y afortunadamente, encontraron al bebé en un árbol. Estaba dormidito, como si nada hubiese pasado. Entonces mi abuelo le platicó a mi abuela, y un tiempito después bautizaron al bebé, y ya nada extraño les volvió a pasar. Esta historia es basada en hechos reales, y le pasó a una joven universitaria, y comienza así. Ella era una joven muy fiestera. Ella estudiaba en una universidad y por lo tanto, tenía una compañera de cuarto, la cual, ella era lo contrario a la otra chica, ya que ella era muy estudiosa y muy inteligente. Un día, se iba a realizar una fiesta, por lo que la chica fiestera, sí o sí tenía que estar ahí, mientras que la otra chica, se iba a quedar estudiando más aparte. Se tenía que dormir temprano, porque el siguiente día habría un examen importante. Ese mismo día, la chica trató de convencer a su compañera, pero ella se negó, así que se fue a la fiesta. Estando ahí, empezó a divertirse y a beber mucho, pero aún así estaba consciente y decidió irse a descansar, ya que ella también sabía que tenía el mismo examen y se tenía que levantar temprano. Regresó a las 2 de la mañana muy cansada, y solamente quería descansar, así que se metió a su cuarto, pero estaba todo oscuro, y entonces se fue lentamente a su cama para no despertar a su amiga, pero empezó a escuchar un ruido extraño que provenía de su cama. Ella pensó que su amiga había traído a uno de sus amigos para hacer ya saben ustedes qué cosa, así que no encendió la luz y mejor se fue a acostar. A la mañana siguiente se despertó para irse a hacer el examen, entonces se dio cuenta que su amiga no se había levantado, porque tenía su cobija encima de ella, así que se fue a despertarla, y cuando le quitó las cobijas, se llevó una gran sorpresa. Su amiga estaba toda ensangrentada, con unos cortes muy profundos en su estómago, pero lo más perturbador, era que tenía una nota escrita con su misma sangre que decía: "Da las gracias de que no encendiste la luz". Todo comienza en una noche oscura. Me encontraba saliendo de mi trabajo, era una noche tranquila, y las calles estaban vacías, pero veo a lo lejos la silueta de una mujer. Camino hacia ella. Esa mujer me voltea a ver, le digo buenas noches, pero ella me ignoraba. Le repito, buenas noches. Ella volteó a verme, tenía un tapabocas cubriendo su rostro. ¿Soy bonita?, me dijo con una voz algo ronca, pero hermosa. Si eres muy hermosa, eso le respondí. Ella lentamente se quitó el tapabocas, y lo que vi no lo pude creer. Tenía las mejillas cortadas, formando una sonrisa de oreja a oreja. ¿y ahora?
¿Crees que soy bonita? Yo muy asustado le respondí, sí, eres muy bonita. Ella solamente se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad. Yo seguí lentamente en mi camino, entonces escuché que alguien me estaba siguiendo, volteé atrás para ver quién era y entonces vi. La muy buenas gente, antes de comenzar con este sabroso video, les quiero informar una noticia muy triste, y es que, el 89.7 de los que ven mis videos, no están suscritos. ¿Qué? Así que ¿qué estás esperando? Suscríbete al canal y no olvides de dejar tu sabroso like y comentar el video, para ser saludado en el siguiente. Además es gratis bro. Bueno, eso era todo damas y caballeros, que tengan buenos días, tardes o noches, disfruten del video. Un día en la escuela, mis amigos y yo estábamos muy aburridos, así que no sabíamos qué hacer, hasta que uno de ellos se le ocurrió la fantástica idea de ir a explorar unas cuantas casas que estaban en un terreno abandonado. Así que saliendo de clases, nos preparamos todos para irnos. Llevé mi cámara para grabar y unas cuantas linternas. Todos nos vimos en la parada del bus, para que nos dejara hasta allá, ya que estaba algo lejos el terreno. Llegando al terreno, prendí mi cámara y me puse a grabar, pero no encontramos nada interesante más que puro cascajo, y unas cuantas cosas viejas. Entonces uno de mis amigos dijo que no hagamos ruido. Yo algo extrañado le dije que por qué, y el nervioso me dijo que alguien había entrado. Y en efecto, unos tipos con máscaras de payaso, entraron con nosotros, y para acabarla venían armados, y nos amenazaron con sus pistolas, y nos empezaron a golpear, nos obligaron a darles todas nuestras cosas. Nunca me pasó algo paranormal, pero lo que yo viví en ese momento fue muy aterrador. La siguiente historia ocurrió en un jardín de niños, que está en la Ciudad de México. Esto le pasó a una maestra que recién había trabajado en el aula. Ese día habían llegado nuevos alumnos, por lo cual la maestra estaba muy emocionada, ya que a ella le gustaba mucho enseñarle y compartir todo su conocimiento con los pequeños. En fin, a la hora del recreo, vio que todos los pequeños ya habían hecho amigos y todos estaban jugando en el patio, pero algo andaba mal, ya que vio a una pequeña niña que andaba sola, no había hecho amiguitas, así que la maestra se acercó a ella, platicó con ella un momento, pero ella no quería hacer amigas. La pequeña era muy tímida. La pequeña niña le dijo a su maestra que si la podía acompañar al baño. La maestra le dijo que sí, así que llegando al baño, la maestra esperó a que saliera del cubículo, cuando de repente escuchó una risita juguetona que venía de ese mismo cubículo. La maestra solamente se quedó escuchando. Cuando la niña sale y cuando le estaba ayudando a lavarse sus manitas, la maestra le preguntó a la pequeña niña si ella había sido la que se había reído, pero la niña le dijo que no, y que ella no había escuchado a nadie que se estaba riendo. Eso le parecía muy extraño a la maestra, y ella sabía que algo no andaba bien. Ya había pasado una semana, la maestra se dio cuenta que la niña, en todos los recreos se iba siempre al baño, y ella un día, decidió ir a ver qué estaba pasando con esa pequeña niña. Vio que se metió al baño y entonces la maestra empezó a escuchar esa risita juguetona, y ella solamente se quedó esperando a la niña para ver con quién salía, hasta que la curiosidad la invadió por completo, y decidió asomarse adentro del cubículo, pero se llevó una gran sorpresa al ver que no había nadie en el cubículum. Entonces de atrás suyo escuchó a la niña tímida. Entonces la niña le dijo: "Mi amiga del baño quiere ser su amiga maestra". La maestra revisó cada currículum del baño pero no había nadie. Eso la asustó demasiado, cuando un día la maestra habló con la directora del plantel, y lo que ella le platicó asustó mucho a la maestra. Le contó que una niña siempre se aparecía en el baño de las niñas, pero lo raro era que eso siempre pasaba en los días cuando llegaban alumnos nuevos, y cada vez era lo mismo. Decía que siempre una niña se hacía amiga de esa niña que se aparecía en el baño.
De seguro te estarás preguntando, ¿qué hay más allá de aquellos bosques oscuros y tétricos? Y también te estarás preguntando cómo es que llegué aquí, estando escondido y escribiendo esto. Pues bueno, les contaré. Mis amigos y yo nos acabamos de graduar de la preparatoria, y para celebrar nos íbamos a ir de campamento, así que todos nos pusimos de acuerdo y todos nos metimos al carro, pero llegando al bosque, una persona algo descuidada y mayor, nos dijo que en este bosque pasaban cosas extrañas, y habían muchos casos de desapariciones. Mis amigos y yo nos quedamos confundidos por lo que ese señor nos acababa de decir, y nosotros solamente lo ignoramos, porque mis amigos y yo ya habíamos venido varias veces a este mismo bosque a acampar, pero en fin, el caso es que llegamos y acomodamos nuestras cosas y nos empezamos a divertir. Entonces, ya caída la noche, todos nos fuimos a dormir, pero en la madrugada me desperté porque estaba escuchando unos pasos extraños, pero no le di importancia porque pensé que era uno de mis amigos, que se había levantado a ir al baño. Al día siguiente todos nos despertamos muy asustados porque uno de nuestros amigos no aparecía. El que estaba con él en su tienda dijo que la última vez que lo vio, dijo que se había ido a hacer del baño, y desde ahí no lo volvió a ver. Así que nos pusimos a buscarlo, todo el día estuvimos a la búsqueda de nuestro compañero, ya estaba cayendo la noche y mejor decidimos regresar al campamento, pero ya ninguno de nosotros sabíamos dónde estábamos, nos habíamos perdido, estuvimos caminando a oscuras, y con nuestras linternas alumbrando, y una de mis amigas encontró algo que nos asustó demasiado. Un trozo de la ropa de nuestro amigo perdido, estaba tirado en el suelo en un gran charco de sangre, pero lo peor fue que vimos un árbol que se estaba moviendo, pensábamos nosotros, pero en realidad se trataba de una inmensa criatura con cabeza de sirena y era extremadamente alto. La criatura se empezó a acercar muy lentamente, y extendió uno de sus brazos, y agarró a uno de nuestros amigos, y se lo comió con una de sus dos bocas que tenía. Entonces corrimos todos muy rápido, llegamos a una pequeña cabaña que estaba en medio del bosque, y nos escondimos todos ahí, y aquí es donde estamos escondidos, y escribiendo esto. Por si alguien lo encuentra, tengan mucho cuidado cuando vayan al bosque, o no estamos escuchando pasos y creo que está afuera, esperen que es ese sonido. Son alrededor de las 12 de la noche, no hay nadie en casa, los padres de Max habían salido, este jovencito estaba solo en su casa, sus padres le dijeron que no abra la puerta a extraños, él ya había oído varias veces esta advertencia, no le tomó importancia y continuó con lo que normalmente hacía. Más tarde a las 3 de la mañana tocaron la puerta, entonces, Max preguntó quién es, pero no le contestaron. Max se acercó a la puerta, vio algo totalmente sacado de una pesadilla. Max vio a un ser con ojos totalmente negros de apariencia humanoide y con enormes garras y sin pelos, totalmente desnudo, pero un segundo después desapareció. Max se estremeció, pensando que era su imaginación. Max estaba subiendo las escaleras para ir a su habitación, pero otra vez,
Tocaron la puerta de una manera bastante desesperada. Max abrió la puerta, era un joven con las ropas rasgadas y sangrando de la parte de la cabeza. Aquel chico misterioso empujó a Max para entrar a la casa. El chico solamente le dijo, ayúdame, me están buscando. Carlos al verlo en ese estado le dijo, fuera de mi casa. El joven ensangrentado le dijo, no tengo malas intenciones, mira por tu casa, no han tocado tu puerta. Max le dijo, si vi a una persona totalmente desnuda, con los ojos negros y sin pelo. El joven le dijo, entonces eso quiere decir que están aquí, y me están buscando. Max se vio en la cara de ese chico y le dijo, más vale que salgas de aquí o llamo a la policía. El chico solo se vio y le dijo, toma el teléfono e inténtalo. A Max le entró miedo porque el pasillo que tenía que pasar era muy oscuro, pero con valentía fue, tomó el teléfono, no sonaba nada, no había señal. Max dijo, entonces iré a avisar a la policía. Max intentó abrir la puerta de la entrada, estaba arrancada. Max estaba asustado. Max le preguntó a aquel chico su nombre. Me llamo Juan. Max dijo que debemos de hacer Juan. Juan dijo, me temo que nada, solo nos queda huir. Entonces vieron que de todas partes de la casa aparecían seres horribles, totalmente desnudos y sin pelos y con los ojos totalmente negros. Los seres se abalanzaron sobre Juan. Max abrió la puerta, pero volteó a ver qué le hacían a Juan. Trataron de hacer que no escape, le rasgaron su ropa y le rasgaron la frente. Max corrió y encontró otra casa. Max tocó la puerta, mientras miraba a todos lados, volteando que no vengan esos seres. La puerta se abrió. Max empujó al chico que abrió la puerta. Max le dijo a aquel chico, por favor ayúdame, me están buscando. Después de los sucesos ocurridos en Cuernavaca, donde 2 jóvenes murieron a causa de una manera extraña ocurrida por un maniquí de payaso en un restaurante de comida rápida, los rumores empezaron a dispersarse por todos lados, pero después de las muertes de los jóvenes, cubrieron esa figura y ahora es símbolo de horror. Muchos jóvenes apuestan a sentarse por las noches junto al payaso para hablarles para ver si les contesta. Uno de tantos osados fue un niño de 13 años llamado Juan, cursaba el 2º grado de secundaria en dicha ciudad. Él y sus amigos habían escuchado sobre las muertes y las apuestas que hacían en el local de sentarse junto al payaso a medianoche. Propuso a sus amigos la apuesta de sentarse a medianoche junto al dichoso payaso. Los demás aceptaron y le echaron suertes para ver quién sería el afortunado ganador de visitar al payaso. Entonces Juan fue el seleccionado para visitar al payaso, y llevar una cámara de video para grabar la evidencia de que estuvo ahí. Él llevaría a cabo el plan esa misma noche, estaría ahí a las 12 de la noche, y para hablarle a la figura para ver si le responde y comprobar si la leyenda era cierta. Juan tenía miedo, pero no iba a quedar en ridículo frente a sus amigos, así que aceptó la apuesta. Cuando faltaba media hora para la hora pactado, se escabulló de su casa. En la otra cuadra ya lo esperaban 2 de sus amigos con el hermano mayor de uno de ellos. Llegaron al local y a Juan le empezó a entrar mucho el miedo, pero para no echarse para atrás no dijo nada. Sus amigos se fueron y dijeron que regresarían por él a las 12:30 de la noche. Juan quedó completamente solo. Tragando saliva se volteó a ver la banca en la que estaba el payaso y caminó lentamente, y prendió la cámara para grabar, y poco a poco se iba acercando a la banca. El miedo se apoderó de él, pero tenía que cumplir. Entonces se sentó junto al payaso, enfocó su rostro blanco con rojo, y él dijo: estoy muy cansado, repitiendo las palabras de la leyenda, esperando que le contestara yo también.
El tiempo pasó, y el payaso permaneció inmóvil en su lugar. Unos 15 minutos Juan se empezó a impacientar, pues no daba resultado por más que le hablara. Eran las 12:20, cuando se dio por vencido, tomó su cámara, se levantó y trató por última vez su objetivo. Estoy muy cansado, volvió a repetir, pero no tuvo reacción alguna. El desesperado se dio la vuelta para que pasaran por él. Adiós Juan, vuelve cuando quieras, se escuchó una voz fría a sus espaldas. Cuando sus amigos fueron por Juan, lo encontraron tirado en la banqueta, estaba muerto, tenía una expresión de terror que hizo que los demás se estremecieran. Su cámara aún graba, la tomaron y corrieron el video, para ver lo que había ocurrido. Cuando Juan se dirigía a la calle, la voz del payaso sonó, se dio media vuelta, el muñeco con una cara diabólica, le dijo adiós con una mano y ahí el corazón de Juan falló. Hoy en día el payaso sigue ahí sentado en el mismo lugar, ¿y tú? ¿Te atreves a visitarlo? Esto pasó una oscura y fría noche. Me encontraba caminando a altas horas de la madrugada. Había ido a una fiesta de una de mis amigas y al acabar la fiesta me tuve que regresar sola a mi casa. Volviendo al tema, andaba caminando muy cerca de un panteón. Lo peor de todo era que la gente del pueblo decía que en ese panteón la gente iba en las madrugadas a realizar rituales, amarres, etc. Y eso me preocupaba mucho porque me podría encontrar a un loca haciendo quién sabe qué cosa. Pero en fin, y volviendo nuevamente al tema, yo estaba caminando muy cerca de la entrada y escuché pasos que se acercaban a mí. No me preocupé mucho porque pensaba que era el velador, así que me calmé un poquito. Entonces escuché que llamaron por mi nombre y no sé por qué, pero volteé a ver el panteón y vi una sombra que pasó corriendo. Entonces ahí sí me asusté y me eché a correr, pero me quedé helada al ver a una mujer de a 10 metros de mí. La mujer se empezó a acercar muy lentamente hacia mí. Estaba paralizada del miedo. De repente esa mujer se desvaneció enfrente de mí. De repente pude moverme y corrí muy rápido, sin voltear atrás, y pude llegar a mi casita. Les conté a mis papás y por suerte me creyeron. Desde esa noche nunca salgo sola a la calle, y mucho menos de noche. Una pareja vuelve a casa ya bien cansada después de haber estado en una fiesta en casa de unos amigos. Vive en un pueblo alejado de la ciudad, y para llegar a él tienen que recorrer una carretera que atraviesa el bosque. Atravesando el bosque ven un coche estrellado. El coche se encontraba en un árbol, pero ven que al lado del coche hay una niña ensangrentada. Se detienen en el instante. La niña está muy pálida debido al susto del accidente, piensa la pareja. Inspeccionan el interior del coche para ver cómo están los ocupantes. Advierten que el conductor y el copiloto están muertos, debido a que tienen un corte muy profundo en el cuello. La pareja sospecha que no fue por el accidente, sino de un asesino. La pareja, asustada temiendo que está cerca, corren al coche y meten a la niña y aceleran a máxima velocidad hacia el pueblo, para llegar a la policía y que acuda al lugar de los hechos. La niña no habla debido al shock por las cosas que tuvo que presenciar. El silencio en el coche es inmenso. Cuando se gira para tranquilizar a su mujer, la encuentra con los ojos en el vacío, la boca abierta y con un corte en el cuello. Cuando se gira para ver a la niña, la encuentra sosteniendo un cuchillo lleno de sangre. Hola a todos.
todos, espero que se encuentren muy bien. La siguiente historia que les voy a contar me la contó mi abuelo cuando yo tenía 9 años y quiero compartirla con ustedes. Mi abuelo me contó que ellos antes vivían en el campo, por lo cual mi abuelo tenía que levantarse muy temprano para sembrar las cosechas y para recolectar lo que ya estaba listo. Él me decía que se levantaba a eso de las 4 de la mañana y a esa hora todavía estaba muy oscuro afuera, por lo que mi abuelo salía con una de esas lámparas antiguas que no sé cómo se llaman, pero bueno, en esos tiempos mi abuela estaba embarazada y apenas iba a tener a mi mamá y a mi tío, por lo que ella se tenía que quedar en la cama todo el día porque ya casi iban a llegar los nenes. Una mañana, como cualquier otra, mi abuelo se encontraba trabajando en el campo cuando vio que arriba de su casa había un guajolote que estaba viendo hacia abajo y él escuchó a mi abuela gritar, por lo que él fue corriendo hacia la casa y lo que pasó era que ella iba a dar a luz, así que se subieron a su coche y fueron a un hospital que estaba en un pueblito cercano. En el hospital el doctor les dijo que tuvieron 2 hijos sanos, una niña y un niño, o sea mi mamá y mi tío. Ya estando en su casa con sus 2 hijos, mi abuela se encargaba de cuidar a los nenes y mi abuelo seguía trabajando en el campo, todo normal. Una semana después mi abuela le contó a mi abuelo que una sombra se quedó viendo a mi abuela con los nenes por la ventana. Entonces mi abuelo se comenzó a preocupar por mi abuela y en la siguiente noche él se quedó en la sala a vigilar. Entonces escuchó que abrieron la ventana del cuarto. Él tomó su machete y subió corriendo las escaleras y lo que vio fue a ese guajolote a un lado de la cuna de los bebés y mi abuelo se asustó, ya que ese animal era mucho más grande de lo normal. Sin dudarlo le dio un machetazo cortando una de sus alas. El animal empezó a quejarse del dolor y entonces salió aleteando por la ventana y ya no lo volvieron a ver nunca más. Un mes después de lo ocurrido, mi abuelo fue al pueblito que estaba cerca de su casa para visitar a un amigo. Dicho amigo le dijo a mi abuelo que había una casa cerca del bosque que estaba por ahí, ya que ahí vendían semillas de todo tipo de cosechas, por lo que mi abuelo fue a esa casa. Cuando llegó vio algo que lo dejaría marcado de por vida. Una señora de avanzada edad salió de su casa y al verla mi abuelo notó que le faltaba una buena parte de su brazo izquierdo y esa señora veía a mi abuelo con una mirada de furia. Eso fue todo, espero y les haya gustado esta historia. Estoy escribiendo esto mientras estoy escondido en mi armario. Si se preguntan por qué estoy aquí, es porque alguien o más bien algo me está buscando. Si alguien encuentra esto, por favor ayúdenme. Yo soy un amante de lo paranormal, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con ese tema, hasta que un día navegando por internet vi que podía hacer muchos juegos paranormales, pero el que me llamó más la atención fue uno que se llamaba Itori Kakurembo. Según muchos vídeos de YouTube que vi, ese juego más bien rituales muy peligrosos y corrías peligro al jugarlo, pero yo no hice caso a eso y decidí jugarlo esta misma noche, o sea la noche en la que estoy escribiendo esto. El procedimiento para el ritual consiste en tener un peluche o muñeco, hilo rojo, arroz, sal, un objeto filoso de preferencia, un cuchillo y un lugar para escondernos. Y ojo, estás bajo tu propio riesgo si decides jugarlo. Te recomiendo que no lo hagas. Lo primero que tenemos que hacer es cortar el muñeco, sacarle el relleno y rellenarlo con el arroz. El siguiente paso es cortarse las uñas de los pies o manos y también ponerlas adentro del peluche. Después tienes que coser el muñeco con el hilo rojo y después lo que queda del hilo tienes que enredarlo alrededor del muñeco y después tienes que ponerle un nombre, pero no el tuyo, sino uno diferente. El siguiente paso es meter el muñeco a una tina con agua con sal y después irte a un cuarto lejano del lugar donde está el muñeco. Después contarás hasta 10, ir con el muñeco y tomarlo y decirle te encontré, y con el cuchillo apuñalarlo y después tienes que decir es tu turno y ahora sabrás lo que se viene. Olvidé mencionar que tienes que apagar las luces y estar completamente solo, si no pondrás en peligro a tu familia o amigos. Volviendo al tema, yo hice el ritual estando completamente solo e hice todo bien al pie de la letra. Después, estando escondido, empecé a creer que no funcionó el ritual, ya que no pasaba nada, y entonces decidí salir de mi escondite. Decidí ir a la cocina por un vaso de agua cuando de repente vi una sombra pequeña que se acercaba hacia mí lentamente. No lograba
lograba distinguir eso y yo pensaba que un animal se había metido y con la luz de mi celular alumbré y vi algo que me asustó demasiado. Ese maldito muñeco estaba mirándome fijamente con una mirada muy perturbadora y sosteniendo el cuchillo en su mano izquierda. Yo rápidamente fui a prender las luces de la casa pero no prendía ninguna. Para mi mala suerte la luz se había ido. Quería salirme por la puerta y no se podía, estaba atrancada y también las ventanas, así que mejor subí corriendo al cuarto de mis padres y cerré la puerta con llave y agarré un cuaderno y una pluma y me escondí en el closet y ahora estoy aquí escondido escribiendo esto. Si alguien encuentra esto, ayúdenme por favor. Disculpen mi letra pero comprendan que estoy a obscuras. Estoy muy asustado, ¿o no? Se acaba de abrir la puerta pero no alcanzo a ver nada. Por favor ayúdenme. Esperen, ¿qué fue ese ruido? La siguiente historia que estoy a punto de narrarles fue basada en hechos reales y comienza así. Esto le pasó a un señor de 35 años aproximadamente. Él era un tipo borracho y mujeriego. Todos los días se la pasaba en la cantina con sus amigos y coqueteando con cualquier chica a pesar de que estaba casado. El karma le llegó al señor ya que una noche, saliendo de la cantina, eran como las 2 de la madrugada y él para llegar a su casa le tomaba como 20 minutos y peor, en el estado que estaba, ya que él estaba demasiado borracho. El tipo estaba caminando por una carretera que estaba algo abandonada y pudo distinguir una silueta de una mujer hermosa que tenía un vestido blanco y él se le acercó a la hermosa chica. Hola, muy buenas noches señorita. Como una hermosa chica está solita por estos rumbos sin nadie que la acompañe. La bella mujer no decía ni una sola palabra, solamente le daba la espalda, pero en eso le dijo, con una voz muy hermosa: Hola, muy buenas noches señor, ¿me puede acompañar a mi casa por favor? Sí señorita, como no, vámonos a su casa. En eso la bella chica se voltea a ver al señor mujeriego y después... A continuación les voy a contar una anécdota que me ocurrió en uno de mis viajes por el mundo. Todo comenzó en un viaje que hice hacia Japón. Mis papás y yo habíamos venido porque quería conocer ese país, sus culturas, tradiciones, etc. Pero no sabía que ese viaje cambiaría mi vida por completo. Fue un día como cualquier otro. Mis papás y yo quedamos en ir a un restaurante que estaba cerca de donde estábamos alojados y vaya, que la comida era deliciosa, solamente que para ir hacia el lugar donde nos habíamos quedado, o sea un departamento, teníamos que tomar un tren que nos llevaba para allá. En eso mis papás dijeron que se iban a ir por ahí y a mí me habían dicho que podía ir hacia muchos lugares, conocer gente y más. Ellos me habían dado la dirección porque como soy gilipollas me podía perder. Estuve en muchos lugares, en muchos restaurantes y conocí buenos amigos gracias a que ellos se hablaban japonés. En la noche ellos me dijeron que fuéramos hacia una fiesta que estaban como 40 minutos de donde yo me alojaba y pues acepté y me la pasé súper padre y todo, pero mis papás me llamaron por teléfono para que me regresara con ellos y después les dije a mis amigos que ya me tenía que ir y después 2 de ellos me dijeron que me acompañarían y los otros 3 se quedarían ahí y pues ya mejor agarramos y nos subimos al tren. Ya casi llegábamos, nos faltaban como 20 minutos, pero el chofer del tren nos dijo que nos bajáramos porque el tren sufrió un fallo y nos quedamos en la estación esperando un tren, pero ya era muy tarde, así que mis amigos me dijeron que nos fuéramos caminando y así fue. Estuvimos caminando cerca de las vías del tren y vi la hora en mi celular y eran ya casi las 2 de la madrugada, pero uno de mis amigos dijo: ¿Qué es esa cosa? Vimos una extraña criatura que está en una de las vías del tren y entonces vimos que esa cosa parecía una persona, pero lo extraño era que esa cosa solamente tenía la parte de arriba del cuerpo, o sea, no tenía piernas y solamente caminaba con sus brazos, parecía una araña humana. Mis amigos y yo nos asustamos porque esa cosa empezó a correr a máxima velocidad hacia nosotros y nosotros empezamos a correr lo más que pudimos, pero esa cosa agarró a uno de nuestros amigos y lo tiró al suelo y se lo llevaba arrastrando. Lo quisimos ayudar, pero esa cosa era más rápida que nosotros dos y vimos que esa cosa lo dejaba en las vías del tren. Vimos que el tren pasó a cortar a mi amigo a la mitad y esa cosa se había desaparecido. Entonces llegamos a nuestro destino y yo le conté todo a mis papás y ya nunca quise volver a ese lugar. Y te estarás preguntando, ¿y lo demás qué pasó con ellos? Pues ellos llegaron a su casa la mañana siguiente y nos contaron una leyenda japonesa que se llamaba Teke Teke. Investiguen sobre esa leyenda y sabrán que era esa criatura. Bueno amigos, eso fue todo, espero y les haya gustado mi historia.
Esto pasó un 31 de octubre en un pueblo. Esto le pasó a una anciana, que era muy amable con sus vecinos, y lo que la caracterizaba de sus demás vecinos, era que cada Halloween adornaba su casa a lo grande, muchas calabazas, esqueletos, brujas, y todo tipo de adorno. Lo malo es que la mujer era una persona solitaria, y ella no tenía ningún familiar y ella vivía muy triste. Esa misma noche, era la noche con la que ella decidiría terminar con su sufrimiento. Ella se terminaría quitando la vida, colgándose en uno de los árboles de su patio. Después de eso, a la mañana siguiente la terminarían descolgando, y tú te preguntas, si estuvo toda la noche colgada, y a la vista de todos los vecinos y nadie fue a ayudarla. La respuesta es muy simple. La confundieron con un adorno de Halloween. Una noche hermosa, una pareja de recién casados, iba a tener una luna de miel en un hotel costoso. Llegando al hotel se hospedaron en una habitación, en uno de los últimos pisos. Los dos estaban muy felices y contentos, con el deseo de tener una buena noche juntos, y aprovechar su luna de miel al máximo. Entonces, acostándose en la cama, la pareja se percató de un extraño olor a podrido, como si se tratase de carne en descomposición. La pareja estuvo buscando por todos lados, pero no hallaron nada, ni una pista tan siquiera de dónde venía el extraño olor. Entonces fueron a decirle a uno de los empleados del hotel, y ellos los ayudó a buscar. Él se había dado cuenta que más que nada el olor venía de la cama del cuarto. Entonces abrió el colchón de la cama, pensando que era un animal muerto, pero lo que él había encontrado, estaba más allá de sus pensamientos. Adentro de la cama, había un cadáver. Eran una pareja que apenas se habían casado. Después de la boda, hicieron una gran fiesta en una gran casa, que la pareja recién había comprado. Pero bueno, todos se fueron a la casa y ahí empezaron a divertirse, tomar mucho, hasta que a uno de ellos, se le ocurrió decir que querían jugar a las escondidas. Todos dijeron que sí, y para hacerlo mucho mejor, le dijeron al recién casado que se pusiera a contar, y todos se fueron a esconder muy rápido. Después el recién casado, se puso a buscar, y después de buscar a todos, la única persona que faltaba, era su esposa, así que todos se pusieron a buscar. Peor nada, buscaron en todas partes y no había rastro de su prometida. Pasaron varios días y aún no había noticias de la esposa desaparecida, y entonces, todos se pusieron a teorizar su desaparición. Algunos decían que la chica se había arrepentido de casarse, y aprovechó el juego para escapar. Otros decían que ella se había escapado con otro tipo, aprovechando el juego, y escapar, pero nadie sabía la razón. Después de 2 años, el tipo estaba casado con otra mujer, y él seguía viviendo en esa misma casa, pero un día, estaba arreglando su casa, y él se había percatado de que en un cuarto había un sótano. Entonces él procedió a bajar, y no había nada interesante, todo estaba vacío, así que prendió la luz, y vio una gran caja de madera, pero al parecer estaba sellada con un candado, pero él encontró la llave fácilmente, y al abrir la caja, se llevó el trauma de su vida. En la caja estaba el cadáver de la chica desaparecida. A continuación les voy a contar una anécdota que me sucedió antes de la cuarentena. Comienza un día viernes por la mañana. Yo andaba en la escuela cuando un compa se me acercó y me dijo: ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas? Muy bien, gracias, bro. ¿Y tú? Igual, bro, muy bien. Oye, quería decirte que después de clases haremos una fiesta en casa del Mario, y claro, estás invitado, bro. ¿Qué dices? Entonces te apuntas. Claro, bro. Órale, va, entonces a las 6:30 nos vemos allá. Ya saliendo de la escuela fui para mi casa y después hice mi tarea y después me alisté para ir
ir a la fiesta. También otra cosa que quiero aclararles es que la casa del Mario queda como a 40 minutos de la mía y me tengo que ir en un taxi o en una micro, pero cerca de la casa del Mario hay una granja que está abandonada y dicen que por ahí espantan, pero yo no creía en esas huevadas. Saliendo de mi casa mi papá me llevó hasta allá en su coche y después él se fue con mi mamá a cenar en un restaurante. Corre hijo, ve a divertirte. Gracias papá. Entré a la fiesta y estuve echando desmadre con mis amigos y tomándome unas caguamas hasta que la fiesta acabó como a las 12 de la noche y ya era hora de regresarme a mi casa y lo peor, me tenía que ir solo en un taxi ya que los borrachos de mis amigos iban a quedarse a tomar entre ellos dos. La neta no me quería ir solo a mi casa, así que llamé a mis papás y me dijeron que no podían ir a recogerme porque estaban ocupados. Entonces decidí irme caminando hasta la parada del micro que estaba a 15 minutos de la casa del Mario, y lo peor, tenía que pasar por la granja que estaba abandonada. Estaba caminando bien tranquilo por la carretera y llegué hasta ese lugar que, siéndoles sinceros, me daba mucho miedo ya que ese lugar se veía muy peligroso, y no lo digo por cosas paranormales sino por los locos que podrían andar por ahí. Y para mi mala suerte me dieron unas tremendas ganas de orinar, así que fui a un arbolito que estaba ahí cerca y me dispuse a hacer lo mío cuando de repente oí un lamento que me congeló la sangre. En ese momento sentí un mal presentimiento, por lo cual estaba muy atento a lo que sucedía cuando vi que a lo lejos, más o menos en la parte de atrás de la granja, una mancha blanca, y yo pensaba que a lo mejor eran personas con sus linternas, pero después los llantos empezaron a oírse cada vez más fuertes y, como dije anteriormente, estaba muy atento a lo que sucedía. Después vi que esa mancha blanca empezó a acercarse poco a poco y muy lentamente, entonces comencé a caminar muy preocupado cuando pude distinguir eso y vi que era una mujer con cabello largo, y lo peor es que ella venía hacia mí. También vi que esa cosa brillaba y entonces entendí todo, esa cosa era la causante de tan horribles llantos. Lo peor de todo y lo que me sacó mucho de onda era que esa mujer venía rápidamente hacia mí flotando. Entonces comencé a correr y la mujer, al darse cuenta de eso, comenzó a gritar muy fuerte y comenzó a acercarse más rápido. Entonces comencé a correr muy rápido y ni siquiera me atreví a voltear cuando por fin llegué a la parada de la micro y habían más personas. Entonces volteé y vi que esa cosa ya no me seguía. Entonces la gente que estaba ahí comenzaron a preguntarme que qué me pasaba y que por qué venía corriendo. Yo les conté todo lo ocurrido y ellos me dijeron que en ese lugar se aparecía mucho la Llorona y que tuve mucha suerte al poder huir de ahí. Logré llegar a mi casita a salvo, pero nunca me atreví a contarles a mis papás porque era obvio que no me iban a creer. Eso es todo, gracias por escuchar mi historia. Había una vez un chico llamado Jeff. Jeff era un chico como todos, hasta que un día, los padres de Jeff decidieron mudarse a otro barrio. Llegando a su nueva casa, Jeff se sentía incómodo, ya que él no conocía a nadie, pero en la escuela habían unos chicos que siempre lo molestaban, pero su hermano siempre estaba a su lado, y él lo defendía de los chicos que lo molestaban. Entonces una noche, saliendo de la escuela, los chicos que molestaban a Jeff, los quisieron asaltar. Entonces uno de ellos sacó una navaja y apuñalaron a Jeff en el brazo. Entonces Jeff se levantó y golpeó a dos de ellos, y lleno de ira, le quitó la navaja al chico, y Jeff lo apuñaló hasta acabar con su vida, y entonces los otros dos se escaparon. Entonces, llegando a su casa, la policía estaba buscando al culpable de la muerte del chico. Entonces llegaron a la casa de Jeff, y los policías los interrogaron, y cuando se iban a llevar a Jeff, su hermano dijo: "No me quieras encubrir, hermano, yo fui quien lo mató, lo juro", y los policías se llevaron al hermano de Jeff. Un tiempo después, Jeff se encontraba saliendo de la escuela, cuando los dos chicos que lo molestaban, más otro tipo, agarraron a Jeff y lo empaparon con un líquido inflamable, y el otro le lanzó un encendedor, haciendo que Jeff se prenda de fuego.
Jeff despertó en un hospital, solamente que los doctores le dijeron que no se quitará la venda que tenía en su cara, ya que aún no estaba del todo recuperado, pero pasando unos cuantos días, toda su familia, incluso su hermano, estaban con Jeff, para ver cómo estaba de su rostro, y el doctor le dijo, ya puedes quitarte la venda. Entonces todos se quedaron viendo su nuevo rostro de Jeff, y entonces él procedió a verse al espejo, y él se quedó sorprendido al ver su nueva cara, y su mamá notó la gran sorpresa que se llevó al verse, y le dijo que no se preocupara, que pronto podrán arreglar de nuevo su cara. Entonces Jeff comenzó a reírse, y le dijo a su mamá que no era necesario, que a él le encantaba su nuevo rostro, y que era muy guapo. Llegando a su casa, en la noche, su mamá estaba buscando a Jeff por toda la casa, pero no lo encontraba, así que ella se metió al baño, y ella se quedó horrorizada al ver todo el baño lleno de sangre, pero lo que más la asustó, fue ver a su hijo con un cuchillo, y con una sonrisa cortada de oreja a oreja. También se dio cuenta que Jeff se había quemado los párpados con un encendedor, y entonces Jeff le dijo a su mamá, ¿verdad que soy muy hermoso, mamá? Su mamá le dijo, sí, cariño, eres muy hermoso, déjale digo a papá que venga a ver tu bello rostro. Entonces su mamá le dijo a su esposo, cariño, saca la pistola, que Jeff se volvió loco. Me has mentido, madre. Escuchó atrás suyo, y al girarse, vio a su hijo con un cuchillo de cocina, y entonces Jeff asesinó a su padre y madre. Entonces fue al cuarto de su hermano y al ver a Jeff, se quedó paralizado. Entonces Jeff se acercó a él, y él le dijo, go to sleep. Todo parecía un día como cualquier otro, pero algo pasó ese día, ya que ocurrió una masacre, en la cual, habían 4 fallecidos y un herido. La policía estaba investigando, cuando el herido, le dijo a uno de los policías. Fue un oso, un maldito oso de peluche, con una luz roja y no paraba de saltar. Después de eso el herido murió. Entonces todos los policías estaban alertas, ya que no habían agarrado al asesino, y él todavía estaba en las calles. Pasando los días, cada día pasaban más y más asesinatos, pero lo más extraño era que el asesino, en todas sus fechorías, dejaba una marca con la sangre de sus víctimas, con las iniciales TD. Pero una noche, una patrulla estaba patrullando las calles de noche, cuando a lo lejos de un callejón, vieron al asesino colocando su marca, al lado de un cuerpo, y el asesino, al percatarse de los oficiales, salió corriendo. Los oficiales fueron tras él, y el asesino se metió a un cementerio. Los oficiales cometieron el grave error de no pedir refuerzos, creyeron que se les había escapado de nuevo, cuando uno de ellos sintió el lanzamiento de un machetazo. Entonces el otro sacó una cámara y le tomó foto al asesino, y después salió corriendo del cementerio. Cuando el oficial le mostró la foto a la oficina de policía, se quedaron paralizados al ver a un oso de peluche, brincando de tumba en tumba para escapar. Los agentes decidieron ocultar la foto para que no haya pánico en las calles. Pasado un tiempo, un sujeto llamado Christopher, probó los archivos de la policía, y mostró la foto en todas partes. Entonces todas las personas se asustaron, y desde ese día había toque de queda. A partir de las 7 de la noche, todas las personas se encerraban en sus casas, por miedo de toparse con esa cosa, y mucha gente veía desde sus ventanas en la noche, viendo saltando al asesino y diciendo, nunca escaparán de mí. Entonces, al esparcirse la noticia en todo el lugar, la gente sabía que no se trataba de un asesino, sino de un demonio. Entonces, la iglesia decidió ayudar con el demonio, lo habían apodado el demonio TD, y el papá llevaría a cabo un plan para acabar con el demonio TD.
puso a mucha gente en la noche y en eso TD apareció frente a todos, y en eso todos se pusieron a besar, y vieron que TD se debilitaba, mientras él gritaba, paren, no puedo más, por favor. Entonces, el papá se acercó a él, y lo roció con agua bendita, haciendo que TD muera. Entonces todas las personas se pusieron a celebrar, y ya no había pánico en las calles. Mucho tiempo después, en el año 1999, Sega sacó un juego de Sonic, llamado Sonic R, y vieron que había un personaje llamado Tailstoll, y eso asustó a la gente, ya que ese personaje era idéntico al demonio TD, además las iniciales coincidían. Lo malo pasó cuando en Los Ángeles, California, una madre encontró a su hijo muerto, en su cuarto, mientras se escuchaba la canción, Can You Feel the Sunshine. La madre, después del velorio del pequeño, donó todas sus cosas, al mejor amigo del pequeño, le donó su consola y él al prenderla, se dio cuenta que estaba el juego de Sonic R, y vio que lo último que había hecho su difunto amigo, fue desbloquear a Tailstoll. El niño compartió la noticia en un foro de internet, y en un tiempo después, ocurrió un asesinato similar a los anteriores, y los oficiales vieron, en la pared un mensaje con la sangre del cuerpo que decía: Muchas gracias por vuestro miedo. Y a Sega por resucitarme, a partir de hoy no tendré cuerpo, ya que soy el Tailstoll. Esta historia me la contó mi madre, hace mucho tiempo, cuando mi madre era una joven. Ella vivía en un campo, con sus hermanos y su padre. Como su padre trabajaba en el campo, tenía que cazar. Él siempre llevaba una escopeta y un cuchillo de guacho. Bueno, el caso es que un día, como cualquier otro, mi abuelo un día decidió ir a cazar, pero como no alcanzó a cazar nada, decidió ir a buscar más lejos. No recuerdo si mi abuelo iba en caballo, solo o en una carretera, pero en fin, a mi abuelo se le cruzó un hombre, iba vestido como gaucho todo de negro. Mi abuelo al verlo sacó su escopeta, y apuntó al guacho, pensando y con el miedo que se trataba de un ladrón. El guacho miró a mi abuelo, y mi abuelo se percató de su mirada, tenía unos ojos rojos. Ese hombre sacó un palo y le dijo a mi abuelo que con el palo, tendría mucho dinero y comida, pero el hombre le dijo que a cambio, le tenía que dar a uno de sus hijos. Mi abuelo no dudó en dispararle, entonces en ese momento el tipo se desvaneció. Mi abuelo le contó a sus amigos y ellos le dijeron que lo más probable era que se trataba del diablo. Les contaré acerca de un sueño que tuve ya hace mucho tiempo. Cabe aclarar que yo soy una persona que le da mucho miedo el mar, o en pocas palabras, tengo talasofobia. Para los y las personas que no saben qué es, significa que le tengo mucho miedo a los océanos profundos. Mi miedo al mar surgió, gracias a que yo soy una persona que le interesa mucho ese tema de la ciencia, y me encanta la ciencia ficción. Ya aclarado esto, comencemos con la historia. En mi sueño me imaginé a mí, acabándome de despertar, me dolía mucho mi cabeza, no sé dónde estoy, ni cómo es que llegué aquí, pero se me heló la sangre al ver que estaba en medio del océano, en un pequeño barco, y para acabarla, estaba todo nublado. Siento que se está moviendo el barco, o más bien algo está haciendo que se mueva, cada vez más y más brusco. No quería ni asomarme a ver qué era lo que lo estaba moviendo. Entonces siento que algo salió del agua, entonces con valentía me asomé, y no podía ver nada gracias a la espesa neblina.
entonces de repente, me voltean el barco, y rápidamente cerré los ojos, y no pasaba nada, entonces los abrí, y no sé cómo, pero me encontraba cayendo desde muy alto, entonces entré al mar, estaba aguantando la respiración. De repente siento que algo me sujeta de los pies fuertemente, y me arrastra fuertemente, hacia el profundo abismo marino, cada vez bajo más y más, hasta que ya ni siquiera sé dónde estoy, está todo oscuro, ni siquiera puedo ver mi propia nariz. Pero veo una luz que se acerca lentamente, y muy lentamente, hasta que esa luz estaba enfrente de mí, era una luz muy grande casi del tamaño de un autobús, entonces me di cuenta que la luz estaba, poco a poco prendiéndose más y más, me doy cuenta que quien provocaba la luz, era una inmensa criatura de proporciones bíblicas, la criatura abrió su boca lentamente y me terminó devorando. Entonces desperté muy asustado y ya ni siquiera me podía dormir. Y así acaba mi sueño. Dato curioso, y es que, solamente sabemos el 5% de nuestros océanos. No quiero ni imaginarme lo que se esconde en las profundidades marinas en el otro 95% restante. Esto me pasó una noche de Halloween, estaba solo en mi casa, no tenía nada que hacer, estaba demasiado aburrido, hasta que tocaron la puerta, así que preparé los dulces, porque pensé que se trataba de unos cuantos niños que vienen por dulces, abro la puerta, y no había nadie, así que cierro la puerta muy confundido, y en eso tocan la puerta otra vez, así que la abrí, y estaba un niño pequeño, al parecer estaba disfrazado de fantasma. Yo entonces le di un dulce, y él me dijo: muchas gracias señor, oiga, si no es mucha molestia, ¿me podría acompañar a mi casa? Es que ya es muy tarde y me da mucho miedo irme solo y peor caminando, ya que mis papás se están tardando demasiado. Yo amablemente le dije que sí, así que saqué mi coche, y ya íbamos de camino, traté de sacarle plática al pequeño, al parecer era algo tímido, porque no hablaba mucho. Le dije que en donde vivía, y él me dijo que vivía en un pequeño vecindario, atravesando el bosque. Yo algo extrañado le dije que por qué andaba por estos rumbos, pero él me dijo que sus papás lo habían dejado aquí, ya que habían muchas casas y daban más dulces. El niño estaba algo pálido, así que le presté una pequeña cobija que tenía en el asiento trasero. Llegando al vecindario, me estacioné enfrente de una pequeña casa, el niño solamente me dijo que me esperara, ya que le diría a sus papás que yo lo vine a traer hasta su casa, y además para irse a poner una sudadera, ya que tenía frío, primero se pondría una sudadera, y después devolverme la cobija, y solamente vi cómo se metía a su casa. Estuve esperando como 10 minutos, cuando vi que de una de las casas vecinas, salía una señora algo mayor, y me dijo, que si necesitaba algo, yo amablemente le dije que estaba esperando al niño que vivía al lado de usted, para devolverme algo que le había prestado. La señora, se puso muy pálida, y me dijo algo que me marcaría de por vida. Ella me contó que hace unos 20 años, una pareja con su hijo pequeño, se había mudado a este vecindario, pero ese mismo año, ocurrió una desgracia, ya que una noche de Halloween, la familia regresaba de pedir caramelos a otro lado, atravesando el bosque, y en ese momento ocurrió un accidente, la familia había chocado con un árbol, ya que los frenos se habían descompuesto, toda la familia falleció en ese momento, entonces ahora ellos se encontraban en un cementerio muy cercano. Yo no le creí, así que fui a ver al cementerio a ver si era verdad lo que me decía esa señora. Entonces en la entrada del cementerio, le dije al velador si me dejaba pasar. Él me dijo que sí, y lo que vi no lo pude creer. Sobre la tumba del pequeño, estaba la cobija.
Todo comenzó una noche en un fin de semana. Por la noche, estaba en mi trabajo del turno nocturno. Cabe aclarar que yo trabajo en un McDonald's, estaba solo en el restaurante, mis demás compañeros ya se estaban preparando para irse, yo también estaba a punto de hacerlo, cuando de repente oigo una camioneta que estaba en el autoservicio, así que por el micrófono esperé a que tomara su orden, pero no pasaba nada, puro silencio y eso me pareció raro, pero en unos segundos le dije que sí podía tomar su orden, pero de repente oí una voz muy ronca y la verdad me asusté, porque pensaba que se trataba de algún tipo que pertenecía a un cartel o algún criminal, como sea yo solamente le dije que le preparara su orden y que me esperara, él con su voz muy ronca y aguda me dio las gracias. Yo solamente me apuré a prepararle su comida, para después irme a mi casita de una buena vez, entonces me dispuse a asomarme por la ventana y para entregarle su comida, era una camioneta negra entonces me di cuenta que la ventana del piloto estaba cerrada, así que se empezó a abrir lentamente, hasta que vi lo peor que he visto en toda mi puta vida, en donde se supone que tendrían que estar el copiloto y el piloto, habían dos perros sentados como si fueran humanos, estaban incluso sentados como si se tratase de unas personas normales, estaba demasiado asustado y como pude, le pasé su comida por la ventana, el perro con su voz toda ronca me dijo, gracias y el perro con su pata cerró la ventana y el coche arrancó perdiéndose de mi vista. Desde ese día ya no he vuelto a trabajar en un McDonald's. Mi historia comienza una oscura noche, cabe aclarar que yo soy una persona que le gusta caminar por las altas horas de la noche, y tú te preguntas que por qué lo hago, es porque yo soy una persona que vive sola y me aburro bastante en mi casa, pero esa noche fue muy diferente a las demás. Como decía, me encontraba caminando y me pareció algo extraño que ahora no había gente en la calle, literalmente estaban vacías las calles, pero en fin, no le di importancia, así que yo seguía con mi ruta, llegué hasta una carretera desierta, pero a lo lejos se veía algo extraño. No sé qué era, tenía forma de una persona, pero lo raro era que esa cosa o lo que fuera, se movía muy raro, parecía que esa persona estaba borracha o algo así, venía acercándose hacia mí, pero decidí esperar para ver de qué se trataba, cuando ya lo tenía como a 50 metros de mí, pude ver de que esa persona venía bailando muy exageradamente, pero eso no es lo peor fue cuando lo tenía muy cerca, pude ver su cara, tenía una sonrisa muy exagerada, él venía hacia mí, así que apresuré el paso, pero él me venía siguiendo y no paraba de bailar, hasta que me harté y le dije que se largara y me dejara de seguir. Esa persona solamente se dio la vuelta y así como vino, así se fue, solamente vi cómo se alejara, hasta perderse de mi vista y mejor me fui para mi casa, entonces decidí voltear atrás, y esa persona ahora venía hacia mí corriendo muy rápido, entonces me eché a correr también, pero gracias a Dios, llegué a una zona donde había gente, y al voltear vi que ese sujeto ya no me seguía, así que me fui a mi casa muy asustado y después de esa noche, ya no salí en las madrugadas. El fin de semana por la tarde, mi mejor amiga Alicia me invitó a quedarme en su casa, todo el fin de semana, en lo que sus papás no estaban de la ciudad, y a ella no le gusta estar sola en su casa, llegué a su casa y nos pusimos a hacer varias cosas, no eso pinches mal pensados, nos pusimos a ver películas y a jugar unos cuantos juegos de mesa, pero hay algo que no les mencioné y es que, al lado de su casa, hay otra casa pero muy sucia, más bien estaba abandonada, así que le dije a Alicia si quería ir a investigar un poco, ella dijo que sí, así que nos metimos a la casa, y al parecer ahí se veía que habían asesinado a alguien y lo más raro fue que había un teléfono en línea, y lo más aterrador es que el teléfono empezó a sonar, contesté pero nadie hablaba, era puro silencio, en fin, mejor nos salimos de ahí y nos fuimos a casa de mi amiga. Ya eran las 11:30 de la noche, parecía una noche normal y tranquila, cuando de repente el teléfono empezó a sonar, Alicia contestó la llamada y lo puso en alta voz, y lo que oí fue muy raro. Lo que se oía era una niña que nos decía, por favor ayúdeme, me quieren asesinar, estoy escondida en mi closet, y están asesinando a mi padre, por favor ayúdenme, no vivo muy lejos, vivo al lado de tu casa, por favor no se tarden.
De repente se colgó el teléfono, y mi amiga y yo nos vimos muy asustados, así que la tranquilicé diciéndole que se trataba de algún bromista molestando a esta hora. Así que mejor nos pusimos a ver la tele para tranquilizarnos, pero de repente el teléfono volvió a sonar, y era la misma chica, solo que esta vez, nos dijo: ayúdenme por favor, ahora están asesinando a mi madre, por favor no se tarden, no tengo tanto tiempo. El teléfono como de nuevo y ahora sí nos asustamos en serio, así que le dije a mi mejor amiga que subiera a su cuarto, y mejor se durmiera, y yo me iba a quedar en la sala, pero el teléfono sonó de nuevo, y ahora la voz decía: por favor ayúdame, están apuñalando a mi hermano mayor, por favor ayúdame, ya no tengo tiempo. El teléfono colgó, pero al voltear, Alicia estaba atrás mío y me dijo: volvieron a llamar, ¿cierto? Yo para no asustarla dije que sí, pero que se habían equivocado de número. Ya era medianoche, nos quedamos los dos en la sala, y el teléfono sonó, pero ahora la voz dijo: ellos me encontraron, y ustedes no me ayudaron, ahora ustedes morirán, ahora mismo voy por ustedes. El teléfono colgó, Alicia ya estaba a punto de desmayarse, pero la tomé de la mano y los dos íbamos hacia la puerta principal, pero de repente tocaron la puerta muy fuerte, y nos regresamos a la sala y ahí nos escondimos. Yo me escondí abajo de la mesa y Alicia abajo de unas sábanas. Al cabo de un rato, no se escuchaba nada, entonces salí de mi escondite, y fui con Alicia, parecía que se había desmayado, entonces traté de despertarla pero después sentí una mano que me tocó detrás, era Alicia que estaba atrás mío, entonces a quien estaba tratando de despertar. Cuando me giré, vi a una chica toda ensangrentada, nos asustamos demasiado y nos fuimos a esconder al cuarto de sus papás, y ahí nos quedamos hasta el amanecer. Pero al amanecer, vimos que en la sala, había una carta que decía: como ustedes no me ayudaron, todas las noches que cierres los ojos, me verás a mí, cuando te tapes tus oídos escucharás mis gritos de dolor, y todas las noches los llamaré y si no me contestan los voy a matar. Por tanto tiempo, por fin el día ha llegado. Eso fue lo que dijo el científico. Alberto dijo después de haber creado la primera máquina del tiempo, estaba tan orgulloso de su creación y entonces a él se le ocurrió no hablar sobre esto a nadie, ni a su propia familia, y él decidió esconder su invento en su sótano. Pasaron los días y a él se le ocurrió una idea, él planeó viajar al pasado, no sé con qué fin, pero supongo que era para probar su invento. En la madrugada, se despertó muy emocionado, sabía que esto le traería una fortuna, su plan era viajar al pasado en distintas épocas, y tomar muchas fotografías, y traer a distintos personajes que hicieron historia en el mundo. Él se metió a la máquina, su primer viaje era muy antiguo, no se sabe qué día fue, por suerte la máquina aterrizó en tierra, pero al salir se llevó una gran sorpresa al ver que estaba en una tipo zona desierta, con poca vegetación, y un inmenso lago. En fin, Roberto procedió a explorar, entonces se dio cuenta de que había una cueva, él por curioso se metió, exploró un poco, pero no había nada raro, él se puso a recolectar unas plantas, pero de repente entró un simio muy feo y sin pelo. Roberto no le dio importancia, pues no se preocupó por eso, entonces sintió que le habían lanzado una piedra, era ese simio. Roberto salió y corriendo de la cueva, para irse de ahí, pero de repente se tropezó, y vio a ese simio, él se abalanzó contra él, Roberto como pudo se lo quitó de encima, él sacó una pistola, entonces le disparó en la cabeza, todo se quedó en silencio, de repente Roberto se levantó para ir a su máquina, pero de repente la máquina se empezó a desintegrar, como si fuera polvo, entonces él también empezó a sentirse mal, le pasó lo mismo que a la máquina del tiempo y desapareció sin dejar rastro. Él se había dado cuenta de lo que había hecho. Él había matado al primer ser humano.